Vamos a dar inicio a esta jornada de apertura de la 10ª cohorte de la maestría, Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social, y esta nueva cohorte no es una cohorte más, sino justamente hoy es un día de festejo, porque la maestría, como ustedes saben, cumple 10 años, y 10 años para una maestría que se planteó desde sus inicios como una propuesta académica que reflejara la investigación propia del área, la investigación de la Flaxo, además, claro está, de recuperar los debates presentes e históricos centrales en las ciencias sociales, tiene un mérito adicional. Así que, como les decía, es un momento de festejo para nosotros y además es un momento de festejo o de alegría para ustedes que están dando inicio a esta nueva cohorte. Queremos agradecerle la presencia del director de la Flaxo, Beto Quevedo, Daniel García Delgado, el director de la maestría, Agustina Gradín, nuestra técnica, y claro está, los docentes de la maestría aquí presentes. Ricardo Aronskin, Claudia Bernaza, Sergio De Piero, que van a ser los panelistas en el segundo momento, Luis Castillo Marín y Roxana Mazzola, que aquí nos acompañan. Yo no voy a quitar más tiempo, vamos a darle la palabra al director de la Flaxo, que va a empezar con sus palabras, luego va a seguir Daniel, y ahí retomo yo y cierra Agustina. Hablo acá si querés, a ver si lo logramos. Así funciona, ¿no? Sí. Bueno, buenos días a todas, todos. Eh, para, como decía Alejandro, para nosotros es un día muy particular porque no solamente es el día del inicio de la maestría, de esta corte de la maestría, sino que esta fue una maestría que nació con una vocación que yo diría que es muy flaxiana, en el sentido de incorporar en su misma denominación, en su misma propuesta, lo que es la perspectiva de Flaxo cuando nosotros investigamos y trabajamos los temas del desarrollo, que es relacionarlo con la inclusión social. Y eso forma parte de la identidad de la institución, y eso es lo que a nosotros nos caracteriza desde hace 45 años en la Argentina, porque esta sede también este año cumple 45 años, y ya 62 años en el sistema Flaxo en América Latina. Cuando Flaxo nació, allá por el año 57, lo hizo con en un contexto, diría yo, de América Latina, que le marcó un camino, que era esta vocación de estudiar los problemas de América Latina desde América Latina, una vocación por darle una perspectiva regional a cada una de las investigaciones y cada una de las propuestas de docencia que comenzaron allá en la década del 50, muy tempranamente, y también con una vocación crítica. El pensamiento de los años 50 era un pensamiento muy influenciado por un mundo de posguerra y por el desarrollismo, diría yo, y la Flaxo nace con esa impronta de pensar lo regional, pensar lo latinoamericano, pero pensarlo desde el punto de vista crítico. Y para eso esas ciencias sociales se posicionaron en ese momento frente a paradigmas que también existían y que estaban celebrando una especie de desarrollo infinito después de la posguerra. Entonces la Flaxo nació ahí, en pocos años vivimos dramáticamente algunos de los que fueron los golpes de Estado que marcaron a la región, el golpe de Estado en Chile, sobre todo en el año 73, y ahí la Flaxo Chile, la mayor parte de sus investigadores, se instala en Argentina y en el año 74 se crea la Flaxo Argentina como resultado justamente de lo que fue esa tremenda y dramática experiencia del golpe de Pinochet en Chile y también el golpe de Estado en Uruguay, que fue en el mismo año. Entonces la Flaxo nació, Argentina nació ya con esa herencia de donde venía, con esta dramática situación de América Latina, pero sin perder esta perspectiva que les decía antes y que yo creo que hace 10 años, cuando Daniel García Delgado y todo el equipo crearon esta maestría, mantuvieron
firmes esa idea de que en Flaxo tenemos una perspectiva desde donde miramos a la región, ¿no? Y tenemos una perspectiva de pensamiento y sabemos que salir a dar un debate sobre América Latina es en sí mismo, además de un hecho académico y además de un hecho digamos, que moviliza instituciones, es un hecho político, ¿no? Y eso me parece que está muy reflejado en lo que fue la creación y el desarrollo de esta maestría. Así que, como decía Alejandro, celebrar los 10 años es para nosotros como institución, como Flaxo, muy importante. Yo transitoriamente hoy en la dirección de Flaxo, pero vi crecer esta maestría en el momento cero. Los felicito mucho a todo el equipo. Les agradezco mucho a ustedes por estar acá y por confiar en que Flaxo tiene una propuesta de formación que tiene esta personalidad y este camino propio, y estoy seguro que iremos por más, por 10 años más por lo menos, así que no contarán conmigo acá, pero sí seguramente estará todo el equipo trabajando en este proyecto. Felicitaciones y muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias Beto, muchas gracias a todos y todas. Tenés que hablar sobre el Bien. Bueno, celebramos, como decía Beto, 10 años de la creación de esa maestría. Uno tiene que también disponerse a ver las cosas que se hicieron bien. Y cómo autocelebrarse, decir, bueno, y además es bueno también para los que ingresan, saber de que hemos construido algo que ha dado buenos frutos y que en un momento, como dice Beto también fue un desafío para nosotros, una aventura intelectual, también incluso hasta por cuestiones técnicas. Nosotros teníamos que certificar esto en la CONIAU como maestría, en Costa Rica, en consejo académico, que no era muy amigable en ese momento. O sea, toda institucionalidad tiene sus luchas, digamos. Quiero dar constancia de esas luchas. eh, también de otros desafíos de nivel teórico, ¿no? Cuando la creamos, el paradigma predominante de Estado de políticas públicas era de tipo neoinstitucionalista. El buen gobierno, digamos, más tecnocrático, como que el problema es de capacidades, de concursos, de profesionalización, y todo iba a estar bien, y el tema del poder quedaba como desplazado del proyecto político. Entonces, para nosotros era, digamos, el paradigma CLAD el que predominaba en eso. También fue como un desafío irrumpir como una cuña en ese paradigma que hasta hoy sigue dando sus congresos y eventos, pero ya más erosionado también en parte por algunos de los de proyectos que han surgido en derredor. Y también era salir de una visión muy academicista, ¿no? La academia decir, bueno, ¿qué título es el correcto? El políticamente correcto. Y hablar de desarrollo inclusivo, políticas públicas, quedaba como, bueno, que parece muy normativo, ¿no? Que no, en desarrollo que ya está más institucionalizado, ¿no? O equitativo, con equidad. O sea, la inclusión le daba en ese momento y además le daba una vincularidad con, que eso de las cosas, con lo que se intentaba en América Latina en ese momento, que era un paradigma post-neoliberal, post-neoliberalismo del consenso de Washington, que intentar generar una visión productiva, social, inclusiva, de autonomía de la región, y tratar de acompañar y formar en una visión de otro mundo era posible. Eso es un poco lo que queríamos acompañar. Así que estas fueron un poco las tensiones, los desafíos que superamos en ese momento, y también creemos, junto con Cristina, que de alguna manera la maestría, ¿vieron cuando hay algo que te da empuje y te sirve para hacer otros subproductos o productos? Creemos que también de alguna manera la maestría presionó en favor de una revista de Estado y Políticas Públicas que edita Cristina Reyes Ferrier y que se va por el número 10, 12. Bueno, creo que esa está en realidad, no, pensando no en el número que salió, sino el que está por salir y el otro. También, de alguna manera, la maestría dio pie y dio más fundamento académico
apoyar los congresos nacionales de Estado de Políticas Públicas, ¿no? Es decir, bueno, tenemos una masa crítica, una expertise que nos permite vincularnos con otras instituciones e intentar hacer algo más amplio. Y el Observatorio también de Políticas Públicas y Reforma Estructural que da lugar a investigaciones, tanto de miembros del área, docentes, como también alumnos mismos de la maestría. Bueno, una alumna misma, digamos, para que vean un buen ejemplo de esta maestría. La primer corte. Ella, la viste, la primer corte, fue una buena alumna de la primer corte. Y hoy está, le ofrecí el otro día, está en metodología del doctorado, ¿no? Así que ese es un camino, es un buen modelo. Así que, y junto con estos 10 años yo quiero destacar a aquellas personas que en ese momento hicieron la fuerza, aceptaron el desafío de luchar contra todos estos no que a veces la vida parece ponerse y que en realidad uno tiene que desafiarlo, y que creo que con esto resaltar la labor de Sergio de Piero, que se puso la maestría al hombro en ese momento, de Alejandro Casalís, que continuó también con ese esfuerzo, y obviamente de Agustina. Me olvido de otras personas, pero creo que en ese momento, y obviamente el apoyo de la Flaxo, de la dirección de Flaxo institucional. Ahora, simplemente comentar que ese era el desafío de ese tiempo, ¿no? Cómo profundizar el desarrollo con inclusión, pero hoy estamos en otro momento, las cosas cambiaron, y casi sin que nos diéramos cuenta, o sí nos dimos cuenta algunos, o muchos, que una tsunami neoliberal, la tercera, se volcaba sobre la región con una fuerza muy arrolladora, al punto de que en pocos años muchos de los instrumentos, de las políticas y de la concepción del Estado que se habían construido durante más de 10 o 15 años en varios países de América Latina que intentaron ese salto a una nueva emancipación, se ha visto muy complicado el panorama por esta tercera ola neoliberal tardía que llamamos nosotros, y esta salida o caída de gobiernos populares, de izquierda, progresista, que uno puede atribuir a sus propios errores, tal vez en algún sentido, pero pasado el tiempo uno ve más un proyecto regional, ¿no? De coalición entre las élites rentísticas de la región, el poder judicial, el poder mediático y el poder de la potencia hegemónica de la región en intento de sacar los populismos de la región y eliminar sobre todo su preocupación central, que era las alianzas que estos tenían con sus principales adversarios enemigos, China y Rusia. Entonces, naturalmente los gobiernos populares tenían una tensión geopolítica, y esto lo va a explicar probablemente mejor en el panel que viene, a ampliar el mundo, ampliar el mundo de conexiones y de alianzas. Habida cuenta de pensar que justamente Estados Unidos no es un país que esté interesado ni en el desarrollo, ni en la inclusión, ni en el desarrollo tecnológico, ni en la autonomía, ni en bloque. Entonces, pensamos que esto suponía también y supone un desafío novedoso para la maestría, porque antes la inclusión era casi un producto lógico de un crecimiento y políticas de distribución universal, ¿no? Políticas de ingresos universal, y eso más o menos mejoraba el Gini, mejoraba la relación capital-trabajo, etcétera, pero en sentido de una recuperación tal vez neo-keynesiana del empleo, el empleo más generalizado, de la calidad del trabajo. Pero ahora estamos en un proyecto regional en donde no vemos que haya ni inclusión, ni desarrollo, ni hasta crecimiento. Esto no deja de ser un problema no solo político, sino teórico, académico, importante. Y además, diría que es más, no es solamente lo que pasa en la Argentina o en otros países de la región,
sino vemos que este capitalismo globalizado, este capitalismo de plataforma, está generando desigualdades muy fuertes. Basta ver el informe de Oxfam que presentó en Davos para mostrar el grado de concentración de la riqueza minuto a minuto y en relación a la deprivación y al empobrecimiento y la desigualdad creciente en el mundo. De manera tal de que hay una disconformidad con este capitalismo global de financiarización de la economía, para llamarlo de alguna manera, que nos invita a un desafío y que queremos asumir. Es decir, si vamos a un capitalismo primarizador y de una inserción a un mundo subordinada, unipolar, cuando el mundo es en realidad multipolar, nosotros nos encajamos en la unipolaridad decadente. Bueno, todo esto me parece que propone un desafío también para el pensamiento y la maestría de políticas públicas para un desarrollo. No abandonamos esos objetivos, pero sabemos cómo lograrlos en este esquema y cómo reflexionar con ustedes, con los docentes y con nosotros mismos qué otro camino es posible a este neoliberalismo tardío. Así que los invitamos nuevamente a una aventura y un desafío intelectual como fuera hace 10 años. Muchas gracias. Bien, lo mío va a ser muy breve, porque yo ya leí, lo importante viene después. Pero simplemente lo que quiero remarcar es alguna cuestión vinculada un poco a la historia de esta maestría. Y como Daniel dijo, fines del siglo XX, principios del siglo XXI, implicó para la Argentina y para la región la crisis del consenso de Washington. Y en ese marco, la cuestión del desarrollo fue una cuestión que se incorporó en la agenda política. Y el área, Estado y Políticas Públicas, lo fue incorporando en sus propuestas de posgrado y lo fue incorporando en sus investigaciones. Pero al mismo tiempo también encontrábamos una especie de vacancia de una propuesta integral y de mayor certificación. Me refiero, digamos, no encontrábamos maestrías que recuperaran estas cuestiones, estas preocupaciones que Daniel señala, y al mismo tiempo también teníamos una demanda de nuestros alumnos por continuar su formación de posgrado. El área había ya desarrollado una serie de investigaciones, el libro El desarrollo en un contexto postneoliberal en el año 2006, el modelo productivo inclusivo, que al mismo tiempo de recrear o caracterizar un poco el proceso que se estaba dando en Argentina, también tenía una apuesta que a la vez es característica del área, de tratar de conceptualizar de algún modo los procesos actuales, y en el año 2010 el libro vinculado a el análisis de políticas públicas en el contexto del Bicentenario. Así que allá en un momento, y aquí viene la anécdota, a fines del 2008, en un brindis de fin de año de uno de los cursos, unos alumnos nos preguntan, ¿y cómo continuamos la formación? Y bueno, ese dato más la constatación de que efectivamente faltaba una propuesta de maestría y que teníamos, digamos, un conjunto de alumnos con esas expectativas, nos impulsó a iniciar ese proceso. Y lo conversamos allá a fin de años con Sergio, lo hablamos con Daniel, convocamos a los integrantes del equipo, Cristina Ruiz del Ferrier se sumó y ahí armamos un equipo entre Sergio, Cristina y yo, con el acompañamiento, claro está, de Daniel. Y fue un trabajo arduo de casi un año durante todo el 2009 preparar ese proyecto. Como dijo Daniel, hacerlo girar, hacerlo pasar, presentarlo en las distintas instancias de evaluación. Sortearlas no fue difícil porque, claro está, nos evaluaban colegas muy prestigiosos que nos formularon observaciones muy pertinentes, pero al mismo tiempo también tuvimos que dar un debate, como decía Daniel, un debate intelectual por una perspectiva que en ese momento estaba en discusión con nuestros colegas. Por suerte, las 5 o 6 instancias de evaluación a las que nos presentamos las fuimos sorteando exitosamente y todas esas observaciones enriquecieron el proyecto. Y allá por el año 2010, con el desafío de no saber bien con cuántos alumnos íbamos a empezar, tuvimos la grata sorpresa de arrancar con alrededor de más de 35 alumnos. Y bueno, y ahí empezó este camino, que luego continuó, porque continuó con las acreditaciones. En el año 2015 tuvimos la acreditación a CONEAU, obteniendo la nota de muy bueno, que es la letra B,
que es muy atípico para una maestría con 5 años, que CONIAU le otorgue esa calificación, y es atípico que una maestría con 5 años ya hubiera tenido defensas de tesis, con lo cual ese también es otro mérito del equipo de coordinación. Y no quiero dejar de mencionar algunos docentes que estuvieron en los primeros años de la maestría acompañándonos con su dedicación, con su docencia. Me refiero a Bernardo Kosakov en teorías del desarrollo, a Mabel Hoyos en teorías de las políticas públicas, a Ricardo Ferraros en tecnologías y cadenas de valor, a Horacio Robelli en economía y financiamiento para el desarrollo y a Gabriela Molina en planificación y políticas públicas. A los profesores actuales, a los alumnos que durante estos 10 años transitaron y los profesores que nos acompañaron en estos primeros años, muchísimas gracias porque, bueno, son los que permitieron o nos permitieron llegar a este momento. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Me sumo un poco a hacer un poco de números, quizás demostrar en estos años qué fue lo que pasó por la maestría. Nosotros tuvimos aproximadamente en estos 10 años 250 estudiantes. De esos 250 estudiantes, hoy tenemos una cantidad de tesis aprobadas muy importante, que son alrededor de 35. Esas tesis para nosotros son algo muy importante, además de expresar la culminación de todo este proceso de formación que ustedes hoy están empezando, son un aporte claro a la construcción de conocimiento científico sobre el tema de políticas públicas y desarrollo. Esas tesis hoy para nosotros son nuestro aporte al debate respecto de cómo estamos en el país y en la región. Estamos lanzando ahora, en unos días nomás, la colección de libros de tesis. Las mejores tesis de los alumnos de la maestría están siendo publicadas en libros digitales, y eso para nosotros es también un aporte muy importante. Además, queremos contarles que en estos años han habido alrededor de 22 materias electivas que se fueron dictando en los diferentes años, y eso muestra la pluralidad de temas y de perspectivas que fuimos abordando, ¿no? Es importante pensar que cuando ustedes, así como decía el Beto, deciden comenzar una formación de posgrado, que es un momento muy importante en la vida profesional de todos nosotros, estamos eligiendo una institución, estamos eligiendo una forma, un paradigma de pensamiento, y dentro de eso nuestra maestría tiene como objetivo principal poder fomentar en ustedes el pensamiento crítico respecto de este tema en particular que nos convoca, y eso para nosotros se expresa en la cantidad de materias, en la cantidad de docentes. Han pasado alrededor de 40 docentes a través de las diferentes materias, a todos ellos y ellas, como dijo Alejandro, nuestro mayor reconocimiento. Hemos tenido a lo largo de estos años 27 talleres con funcionarios, que fueron espacios donde invitamos a integrantes de diferentes políticas públicas a que vengan a discutir con nosotros y a debatir sobre el hacer de la política, y eso también es un espacio muy, muy importante. También les podemos contar que hemos hecho a lo largo de estos años diferentes jornadas de presentación de avances de tesis. El año pasado en particular tuvimos una jornada muy especial organizada por las y los alumnos de la propia maestría, que fue, allá están atrás los chicos del segundo año, pero que fue lo que llamamos el Conversando Latinoamérica, una jornada donde todos nuestros estudiantes se juntaron a discutir e intercambiar sobre sus avances de tesis. Y eso fue muy importante, fue la tercera a lo largo de estos años. Así que un poco la idea es mostrarles que haber decidido empezar esta maestría los hace parte de todo este proceso, de todo este trabajo colectivo, que en última instancia es lo que es. Así que bueno, bienvenidos, los mayores éxitos en estos comienzos, y nos veremos en las clases. Bueno, ahora sí le damos paso a los panelistas, Sergio De Piero, Ricardo Anoskin y Claudia Bernaza. Pero yo sé mi nombre.
Bueno, ahora sí vamos a dar comienzo a el panel de especialistas. Como ustedes ya saben, el panel se titula Desarrollo, Políticas Públicas e Inclusión en el Neoliberalismo Tardío. Nos acompañan 3 docentes muy importantes para nosotros en nuestro programa de maestría. Sergio De Piero, Claudia Bernaza, Ricardo Aronskins. A todos ellos van a verlos en las aulas trabajando con nosotros. Sergio y Claudia además forman parte del comité académico de la maestría, así que son para nosotros un apoyo muy importante en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la maestría. Y bueno, y obviamente siempre decimos, Sergio De Piero es uno de nuestros padres fundadores, así que así. Obvio, te puse allá muy... Me citaron como profesor mayorcito, así que no fue una buena referencia la tuya. Claro, sí. Bueno, le vamos a dar la palabra primero a Ricardo. ¿Sí? Te voy a presentar, Ricardo. Un segundo. Ricardo Aronskins, licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Relaciones Internacionales de Flaxo, investigador docente de la Universidad de General Sarmiento y actualmente es docente de la materia Globalización, Poder y Desarrollo de nuestra maestría. Te damos la palabra. Bueno, buen día a todos. La verdad que muy contento de formar parte de esta maestría, pensando las cosas que viene haciendo y la temática sobre todo, ¿no? Nos sugirieron un panel Estado, Desarrollo y Neoliberalismo, y me sugirieron también, y yo voy a tratar de ser fiel a eso, de darle una perspectiva internacional al tema. La verdad que unas cuantas cosas, de alguna forma y sin habernos combinado, las dijo Daniel García Delgado, que a mí me parecen fundamentales del momento que estamos viviendo. Yo voy a tratar de hacer un pequeño recorrido que va a empezar por el Estado y va a terminar de vuelta en el Estado. Justo hago una breve referencia personal. Acabo de terminar un libro sobre un gran pensador latinoamericano que fue Celso Furtado. Furtado murió exactamente casi hace 15 años. A los comienzos del primer gobierno de Lula. Y la verdad que, por supuesto, para escribir un libro fundamentado tuve que leer buena parte de la extensa bibliografía de Furtado. Y una de las cosas que me sorprendió extraordinariamente es como los buenos vinos que envejecen pero están mejores todavía. La verdad que hay cosas que dice Furtado que parece que les hubiera escrito ayer hablando de Bolsonaro. Es decir, hay un párrafo que me impresionó mucho, que yo no lo voy a citar textual, pero él dice más o menos: los países con muchos recursos naturales y con sociedades fragmentadas, la globalización tiende a destruirlos. Y hay 2 posibilidades: o la desintegración o los gobiernos autoritarios. Furtado hace 15, 16 años hablando de las tendencias que él observaba en la globalización y lo que él veía en Brasil. ¿Por qué digo esto? Porque hay una larga y riquísima creación intelectual en América Latina, muchísimo mejor, superior cualitativamente a cualquier diagnóstico que pueda venir de los países centrales, que realmente son raquíticos y pobrísimos al lado de lo que hemos pensado en América Latina, sobre la problemática que lo atormentó a Furtado durante toda su vida, que es cómo hacemos de Brasil y de América Latina una región desarrollada. Y hay que decir que al final de su vida él hasta dudaba si era posible hacer el desarrollo en países como los nuestros. Y está bien, y un intelectual debe ser capaz de plantearse que por ahí las cosas no se pueden hacer. Es importante, si no estaríamos en un terreno de simplemente producción ideológica. Hay que poder aguantarse, pensar que por ahí las cosas buenas no van a pasar. Y
Furtado era capaz de pensar ese tipo de situaciones, lo que no implicaba que estuviera permanentemente proponiendo cosas para salir de la situación del subdesarrollo. Ahora, lo que era claro para él y para toda una generación de grandes intelectuales latinoamericanos es que si había alguna chance de desarrollo en América Latina, no iba a ser con liderazgo privado. No iba a ser con liderazgo privado. Es decir, ni las multinacionales que operaban en América Latina, ni la burguesía latinoamericana, que a lo largo del tiempo se ha ido degradando en muchos aspectos, eran capaces de liderar un proceso de ese tipo. Por ahí se podían prender, por ahí se los podía articular para que hicieran su contribución, pero si alguien tenía que sostener el proyecto de desarrollo tal cual como lo definían esos patriotas latinoamericanos, que tenía que ver no simplemente con modernizar costumbres de consumo, sino con saber producir, saber hacer cosas, tener ideas propias, poder estar insertados inteligentemente en el mundo. Eso era la idea del desarrollo. Eso no lo iba a proveer el sector privado, lo tenía que hacer el Estado. Así que era central. Sin Estado, la perspectiva de que esto fuera algún lado más interesante en toda nuestra región no se podía ni pensar, y tenían razón. Y tenían razón. La verdad que desde que arrancó esto que se llama globalización, que bueno, en la materia nos dedicamos bastante a discutir qué es eso, la idea del desarrollo nacional en la periferia ha sido severamente cuestionada y criticada y debilitada. Tanto sea por el hecho de que la globalización, entre muchas otras cosas, es un proceso de construcción institucional, internacional, que traba, limita y condiciona las capacidades nacionales de hacer políticas públicas, como porque la globalización es también una ideología, que uno podría decir es un subproducto del neoliberalismo, pero la verdad que tiene algunas características específicas, pero que básicamente es la idea de abandonarse definitivamente a las fuerzas de las multinacionales. Se dice simpáticamente mercado, acá tenemos que aprender a decir multinacionales, no es mercado, multinacionales. Abandonarse a esas fuerzas y dejarse de jorobar con la idea del desarrollo, la autonomía, las sociedades integradas, etcétera, etcétera. No es para la periferia latinoamericana eso. No es para la periferia latinoamericana. Digo esto porque, como decía Daniel recién, nosotros estamos en un momento de restauración neoliberal en nuestra región. No hay que asustarse mucho, es una restauración toda agarrada con alambre, toda agarrada, está toda muy difícil de sostener, sobre todo en los dos países que más nos preocupan, Brasil y Argentina, muy difícil de sostener esta restauración neoliberal. No tienen propuestas superadoras de los 90, que ya en los 90 no servían para nada, pero ahora menos, con lo cual el escenario es muy fluido y en ese sentido no hay que estar pesimistas, sino que hay que estar muy, muy atentos y muy pensando políticas públicas. Pero la verdad que sí, por supuesto que es desalentador que nuestra región no haya podido sostener en forma permanente un proyecto autónomo, un proyecto de proyección internacional diferente, un proyecto soberano, un proyecto de darle a nuestra población las oportunidades laborales, intelectuales que se merece, que corresponde, que tienen derecho. Es decir, el derecho al propio desarrollo personal está en muchos casos cuestionado en nuestra región porque está de alguna forma regalado a las fuerzas del poder global. Y la verdad que las élites latinoamericanas están en un momento de deserción nacional y regional muy impresionante. Yo me asombro todos los días. Hace pocas semanas Brasil acaba de vender una gran empresa de Brasil, Embraer, al capital norteamericano. Una vergüenza, un escándalo, una empresa que funciona bien,
que es segunda a nivel internacional en el tipo de aviones que produce, la venden y se la venden a los norteamericanos bajo un gobierno que algunos le dicen fascista y que yo digo es mucho peor que el fascismo, porque el fascismo tenía un componente nacionalista importante. El fascismo periférico es una cosa de lo peor en el sentido que reúne todas las características autoritarias y criminales del fascismo histórico, pero le saca el elemento de defensa o de creación de algún tipo de instituciones con alguna sensibilidad social o nacional. En el caso de Brasil está pasando eso, tienen un ministro de Economía que es un representante claro del poder financiero internacional en el Ministerio de Economía de Brasil, y en el caso argentino yo no les tengo que contar demasiado el desastre económico, social que es esto, y sobre todo desde la perspectiva internacional, el religar a la Argentina a los organismos financieros internacionales, a la tutela del Fondo Monetario Internacional. Argentina en el tramo previo estuvo 23 años bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional, logramos salir un ratito y ahora este gobierno nos metió de vuelta en la noria de los organismos financieros internacionales. Nada de eso es imposible de superar, pero nos genera problemas a futuro que vamos a tener que pensar. Dicho esto, es decir, que la globalización no es un contexto favorable al desarrollo de los países periféricos y que las élites latinoamericanas, y acabo de ver un libro interesantísimo, me acaban de dar y espero poder leerlo próximamente, la verdad que están en un proceso de salvación, casi se diría individual, de asociación al capital global y de espaldas absolutamente al destino de sus propias poblaciones. En ese contexto, yo quería traer 2 o 3 cosas sobre el escenario global que me parecen importantes. La verdad que todas las élites latinoamericanas, todo el neoliberalismo latinoamericano actúa como si estuviéramos en los años 90. Es decir, cayó la Unión Soviética, hay una gran euforia en el capitalismo mundial, avanza la financiarización de la economía internacional, hay una expectativa de que la economía va a crecer para siempre. Yo digo, los economistas en los 90 recibimos toneladas de material proveniente de los países centrales sobre que el capitalismo había entrado en una nueva fase absolutamente victoriosa, donde ya los problemas de inflación no existían más, ya se eliminaba el desempleo, las tecnologías resolvían todos los problemas, e íbamos a avanzar a una etapa luminosa de la humanidad sin ningún tipo de problema. Toneladas de libros muy sesudos sobre que tiren a la basura los libros viejos, los clásicos, desde von Mises hasta Keynes, tiren todo porque no sirve nada para nada y piensen que hay una nueva economía mundial liderada por la tecnología, bla, 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 bla. Y acá estamos, con un capitalismo que cada vez crece menos, que tiene muchísimos problemas, que está liderado en base a burbujas financieras. Estamos en medio de una burbuja financiera, es decir, los valores de las acciones en Estados Unidos y en otras plazas financieras están absolutamente sobrevaluados, eso está completamente inflado y la preocupación es cuándo se pincha y qué significa que se pinche y a dónde se va a ir todo. Y yo les quiero decir que estamos nosotros como nación periférica desguarnecida por el tipo de gobierno que tenemos en la globalización, hechos un verdadero casino, porque digamos estamos todo el tiempo viendo si el dólar sube o baja, todos los días se tira la bolillita, ¿no? Esa es la condición periférica extrema en que los ponen este tipo de gobiernos, pero la verdad que es una situación internacional sumamente volátil, sumamente compleja, sumamente difícil, y que desde mi punto de vista tiene más posibilidades de desestabilizarse que de mantenerse como está. Y yo preparé 5 pequeños ejemplos, pequeños grandes ejemplos para ilustrarles a ustedes en qué sentido la situación internacional es extremadamente volátil y eso después va a tener repercusiones sobre el tipo de gobierno que vamos a necesitar. Se está discutiendo hoy, ayer y en esta semana se está discutiendo el Brexit
en Gran Bretaña, situación de total incertidumbre. Es increíble que un país del cual uno podía hacer absolutamente todo, menos que no tenía una clase dominante más o menos inteligente, lúcida, capaz de conducir el barco y de tener alguna visión estratégica de dónde querían ir. Bueno, lo que pasó con el Brexit desde 2 años para acá es algo absolutamente sorprendente. Se han metido en una coctelera ellos mismos absolutamente infernal, y la verdad que hay una crisis interna en la dirigencia inglesa sobre a dónde ir con toda esta situación, muy compleja. Está todo partido, está partido el Partido Laborista y los conservadores están directamente atomizados. Peligra el gobierno conservador, y ahí es muy interesante si llega el Partido Laborista, porque no es Blair el que va a llegar, sino que va a ser Corbyn, y esta es una figura muy interesante que abre perspectivas internacionales muy novedosas. Pero qué decir, uno de los países capitalistas centrales, protagonistas del siglo XX, y sigue siendo un país muy importante y de mucha influencia, está sin rumbo y está en una situación de vueltas. Ellos mismos se han metido en una situación de cortoplacismo absolutamente increíble. No saben si siguen 3 meses más en la Unión Europea o si rompen en una forma totalmente descoordinada, con efectos económicos totalmente incontrolables por los propios ingleses. No se sabe si va a haber frontera entre Irlanda del Norte y Irlanda del Sur. Es decir, es una situación cuasi caótica que ha construido la propia clase dominante inglesa cuando llamó a ese referéndum que pensaban que lo ganaban tranquilamente y que iba a ser rechazado el Brexit, y fue aprobado. Entonces, digo, países que son como síntomas de inteligencia estratégica están en este tipo de problemas. Conflicto China, Estados Unidos, podremos estar horas hablando de eso. Solamente decir que no es un conflicto comercial. Aquel que quiera meterlo y reducirlo a un conflicto comercial está completamente equivocado. Es un conflicto hegemónico, es un conflicto donde los norteamericanos no van a dejar que ascienda una potencia a un nivel de primer orden, y vamos a ver en qué deriva todo eso, pero estamos en medio de todo ese baile, por ahora barnizado de un problema comercial. Ahora les quiero decir algo: las bolsas de todo el planeta se mueven en relación a cómo se resuelva esto, y no se sabe cómo se va a resolver. Y una mala noticia en el sentido de que colapsaron las conversaciones, y la semana pasada hubo cosas de ese tipo. Nos dispara una situación en las bolsas de todo el mundo en un momento que el capitalismo está financierizado y que su pool motor es el movimiento de las bolsas de todo el mundo, movimiento ascendente que no tiene nada que ver con lo que está pasando en la economía real. Así que esa es una situación que desde mi punto de vista es estructural, que no tiene que ver solamente con negociaciones comerciales. Ahí está el caso Huawei, que es un caso muy interesante, síganlo, porque hay una competencia estratégica tecnológica de primera magnitud, así que estamos en una situación estructuralmente conflictiva. Tercer caso, nos toca mucho a nosotros, el caso Venezuela. Yo tengo la sensación que los norteamericanos han decidido jugar fuerte a la desestabilización completa de Venezuela y apoderarse del gobierno venezolano. Encuentran también que hay un núcleo bastante sólido de resistencia, es decir, que no se disuelve rápidamente la sociedad venezolana como sí se disuelve en otras sociedades latinoamericanas. Cuenta con fuerte apoyo de China y de Rusia, Venezuela y de Cuba, y el escenario es mucho más imprevisto del que... Me parece que no va a ser un paseo norteamericano, aunque están haciendo cosas muy inteligentes como hacer colapsar el sistema eléctrico para generar un desmoronamiento interno del régimen, porque la carta militar aparentemente tiene alguna evaluación que va a ser más complicada. Pero lo cierto es que estamos en una situación muy conflictiva, no para Venezuela, para toda América Latina. Una de las poquitas cosas que habíamos logrado, que era ser una región pacífica, bueno, ahora también está puesta en juego por la decisión norteamericana de que no se hace. Así que eso tiene una serie de implicancias de desestabilización regional, y que no se piense Estados Unidos que la saca gratis, esa desestabilización regional, porque eso implica una caída en la imagen pública global de los Estados Unidos. Cuarto,
Cuarto, impeachment de Trump. Eso está cocinándose en una forma muy impresionante. Están creando y juntando material suficiente para removerlo al presidente de los Estados Unidos. Lo que sí es cierto es que Trump no es de la Rúa. Trump no es de la Rúa y Trump no es como los pusilánimes de los demócratas que le roban una elección en la cara y no dicen nada. Trump no se va a ir así nomás. Y desde ya, cuando uno sigue la cuenta de Twitter de Trump, ve la agresividad de él contra todo lo que tenga que ver con las pruebas que hay en su contra, los argumentos, la prensa, todo eso son toda una manga de mentirosos y forman parte de una conspiración para sacar a un presidente patriota de los Estados Unidos. Lo que quiero decir es que el impeachment está en el orden político norteamericano de los próximos tiempos y también un conflicto severísimo interno dentro de la sociedad norteamericana como no veíamos desde hacía mucho tiempo. Ni que hablar que eso y la salud de las bolsas no van de la mano. Y la salud de las bolsas te hunde la poca dinámica que tiene hoy el capitalismo global en este momento. Así que es un tema importantísimo que hay que seguirlo con mucha atención. Y el último tema, menos famoso, pero importantísimo en estos días, Estados Unidos está llegando al 100% de PBI de deuda, con un déficit descomunal, provocado por las políticas de los republicanos que cada vez le sacan más impuestos a los ricos y hacen agujeros fiscales enormes. Entonces, la conclusión que sacan, como los neoliberales latinoamericanos, bueno, entonces hay que recortar el gasto público. Le regalamos plata a los ricos, pero como nos desequilibra hay que... Entonces, bueno, esto también está en una situación totalmente, digamos, gente muy seria dentro de los Estados Unidos, sin identificación partidaria, está diciendo que han llegado a una situación absolutamente insostenible y que algo van a tener que hacer. Esto quiere decir, se están acercando a una situación de tener que hacer un ajuste a la latinoamericana. Ellos. Todo esto genera un escenario internacional absolutamente inestable y yo digo, en general, mi impresión es que todo esto implica menos crecimiento económico más global, más presiones proteccionistas en todos lados, más idea que le voy a vender a los otros lo que no puedo vender en el mercado interno, porque aparte todos se dedican al deporte favorito de la globalización, que es bajar los salarios en todo el planeta. Entonces, hay una tensión sistémica muy fuerte donde a los países periféricos como los nuestros, que están gobernados por gente que son agentes directos de la globalización, no les dan ningún tipo de salida. Es decir, por un lado endeudate, pero por el otro lado no vas a poder exportar porque yo necesito exportar. Con lo cual son situaciones sin salida. Esto quiere decir que este tipo de gobiernos que tenemos en este momento en la región son absolutamente disfuncionales para enfrentar situaciones globales de este tipo. Es decir, precisamente lo que hace falta en una región como la nuestra es un Estado mucho más fuerte cualitativa y cuantitativamente. Capaz de hacer frente a los tremendos desafíos de la falta de desarrollo local, de la ausencia de una burguesía desarrollista y también de un escenario internacional sumamente complejo, difícil, cuesta arriba, como se va a plantear en este momento, no tiene nada que ver con los felices años 90. Digo todo esto para decir, de vuelta la realidad internacional nos va a volver a la necesidad de repensar el Estado, ser muchísimo más inteligentes a la hora de pensar políticas públicas y, termino con Furtado, él siempre incitaba a sus discípulos a la creatividad y a la imaginación. Y yo creo que es un momento muy lindo para unir dos cosas que parecen como raras y difíciles, Estado, políticas públicas e imaginación. Y yo creo que es el momento de poder unir esas dos cuestiones. Nada más. Muchísimas gracias, Ricardo. Le vamos a dar la palabra a Claudia Bernaza. Claudia es ingeniera agrónoma por la Universidad Nacional de La Plata, es doctora en Ciencias Sociales y magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por la Flaxo.
Es docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de La Matanza, de Flaxo y de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Muchas gracias, Claudia. Bueno, muy buenos días, un gusto. Gracias, como siempre, Daniel, equipo, por sostener esta maestría y por hacernos parte de esta aventura. Bueno, siempre un gusto escuchar a Ricardo. Creo que lo que va a pasar con nosotros es que les estamos como adelantando párrafos de nuestras clases. Así que me parece que se abre una perspectiva más que interesante de quienes estén en clase con Ricardo, porque nos estamos enterando del día del mundo. Y uno de los libros de Celso Furtado se llama exactamente La fantasía organizada. Él define así al Estado, que me parece un nombre maravilloso, ¿no? Porque es los sueños, las expectativas, los anhelos de un pueblo hecho instituciones. La fantasía organizada. Y de ese tema trata mi materia. En el caso de mi materia yo tengo que hacer acá como un workshop, porque es optativa. Así que espero que esto que les cuente los invite a tomarla como materia optativa. Y justamente nosotros charlamos en esa materia sobre cómo juega el Estado en el desarrollo, pero sobre todo nos dedicamos a lo que Carlos Vilas llama la ferretería del Estado, la arquitectura, su parte organizativa más material, digamos, para ver cómo juega en cada momento. Y en ese sentido tengo una mirada levemente más pesimista que Ricardo, y siempre es un honor y un placer debatir con él, en el sentido de que me parece que no está tan agarrado con alambre lo que está pasando aquí en Argentina. Parece, y hasta esa desprolijidad los protege, de un proyecto que me parece sumamente contundente en la Argentina y que quiero darle a hacer alguna caracterización con ustedes. Hay un debate teórico que traemos desde hace mucho tiempo y que algo adelantó o algo comentó Daniel, que es acerca de si las instituciones generan capacidad y por lo tanto generan poder, o si es el poder el que genera las instituciones. Por supuesto, quienes venimos de la actividad política real, quienes nos dedicamos a hacer política en América Latina, sabemos que se trata del poder, que el tema es el poder. De hecho, todas las reflexiones de Carlos Vilas, que es un gran maestro de todos nosotros, nos dicen justamente que es el poder el que configura, el que modela las instituciones y que las instituciones duran lo que dura ese poder. Nosotros a lo largo del tiempo venimos batallando contra los neoinstitucionalismos, enseñando esto, sobre todo para saber cómo se mueven las instituciones públicas, en el caso nuestro las públicas, que es la que nos toca, seguramente después Sergio charlará sobre la sociedad civil, pero lo que no pensábamos es que íbamos a tener un ejemplo tan a cielo abierto, tan tremendamente claro como es el ejemplo del gobierno actual en Argentina y en varios países de América Latina, pero me voy a dedicar a la Argentina y particularmente a la provincia de Buenos Aires. Cuando nosotros decíamos el poder configura las instituciones, ¿qué decíamos? Bueno, cuando yo era empleada, y voy a hacer una referencia personal, como también se permitía Ricardo, cuando yo era empleada y tenía que hacer un trámite de exhibición de impuestos para una organización, me costaba 1 año o 2 años de trámite. Cuando fui secretaria, cuando tuve otro poder, ese trámite se resolvió en 48 horas. Bueno, ven, el poder configura las instituciones sin que yo hiciera nada, ¿eh? No es que yo metí un papel distinto en el trámite. El trámite, milagrosamente, cuando yo cambié mi estatus en la organización, se resolvió a mi favor, a favor de la organización que yo representaba, en 48 horas. Hasta ahí llegaba nuestra imaginación acerca de cuánto el poder configura las instituciones. El tema es que desde la asunción de Macri y la asunción de María Eugenia Vidal, sucedió un fenómeno que voy a tratar de relatar en 5 o 6 puntos claves, que, vuelvo a Carlos Vilas, él define como que aquello que nosotros conocíamos como reforma del Estado y que se configuraba a partir de un conjunto de leyes, a partir de un conjunto de medidas de política pública, esa reforma del Estado sucedió en el mismo momento que estos gobernantes se sentaron
en el sillón presidencial y cada uno en su provincia. Es decir, la reforma del Estado fueron los hechos que fueron sucediendo más allá de las instituciones o convirtiendo a las instituciones en algo irrelevante. Y no hay nada más peligroso que la irrelevancia. Paso a comentar. Esta reforma del Estado, que no tiene aquellas leyes pensadas por el doctor Dromi, que nosotros nos enojábamos con Dromi, estábamos absolutamente contrarios a lo que él pretendía de ese Estado que tenía que ser el escenario del mercado, el favorecedor del mercado, el que debía privatizar todo aquello que podía ser el privado. Por lo menos Dromi tenía la prolijidad, el cuidado, la posición políticamente correcta de hacer leyes, de mandarlas al Congreso, de hacer que se aprobaran. Después tratar de obedecerlas. Bueno, toda esa escena que nos viene acompañando desde nuestra más tierna infancia, bueno, olvídensela. Nada de esa lógica nos sirve para comprender el escenario actual. El escenario actual es un escenario fáctico, de hechos, donde lo que se piensa, y lo que se piensa es bastante rudimentario, y en esto sí comparto con Ricardo, lo que se piensa rápidamente se convierte en acción pública. Si esa acción pública viene acompañada de alguna reglamentación o ley, mejor. Bueno, dale, hagamos la ley. Y si no, se la pasa por arriba. Es irrelevante la reglamentación de esa idea. Esto necesito perdón que insista sobre esta idea porque es la que va a poder justificar todo lo que voy a comentar ahora. Y no me refiero ni siquiera a la designación por DNU de miembros de la Corte, porque ahí hasta hubo un DNU por lo menos. Me estoy refiriendo a cosas que hacen mucho más o que hacen también a nuestra vida más cotidiana, a nuestros intercambios económicos más sencillos, más familiares, a nuestra vida de todos los días. Me refiero a 3 o 4 cuestiones. Y en esto voy a utilizar una guía, que es la guía de mi materia, que es un documento, un texto que hemos publicado desde el Departamento de Políticas Públicas, el departamento que dirige Daniel, que es la evaluación de las capacidades estatales. Un documento que ustedes pueden encontrar en Flaxo bajo el nombre Evaluando en Clave Pública. En esa evaluación decimos que las instituciones son capaces, o los gobiernos, de alguna manera, y el aparato que tienen que dominar, son capaces cuando, en primer lugar, cuentan con un proyecto de gobierno. No importa si ese proyecto está más o menos explícito en algún documento. Bueno, la mala noticia es que cuentan con un proyecto de gobierno. Muy claro. Y en eso son muy capaces. En ese proyecto de gobierno, la hipótesis que va a guiar lo que les voy a decir, en ese proyecto de gobierno, el Estado debe no solo correrse, ser solo un disciplinador de las fuerzas del mercado y generar climas propicios para el mercado, sino que hay mucho de lo que tradicionalmente hacía el Estado que también pertenece o podría pertenecer a las esferas del mercado. Por lo tanto, el Estado o debe retirarse, o en los lugares donde todavía la opinión pública quiere que esté el Estado, bueno, en todo caso, sus negocios, los negocios que son muy poderosos, muy fuertes al interior del propio Estado, debe hacerlo el capitalismo amigo. Paso a comentar. Seguridad, educación, salud, que en toda nuestra historia han sido temas que no están en discusión si lo público tiene algo que ver, si el Estado tiene que tener un rol central en esas materias. Bueno, sí, ya está. No solo está en discusión. Puede la seguridad, la educación, la salud ser administrada por lo privado. Y mientras haya cosas de esas materias que tenga que hacer el Estado, vamos a usar 2 o 3 herramientas que son herramientas claves. Y ahí voy a otros de los puntos de las capacidades. Respecto del empleo público. Respecto del empleo público, vamos a pensar lo mismo que pensamos para nuestras empresas. El empleo debe ser precario, si no, no hay flexibilidad. ¿Qué hago con todos estos estatutos, estos convenios colectivos, todo lo que han firmado
las organizaciones de trabajadores a lo largo de los años, lo dejo en una suerte de freezer, cuando me molestan un poco hago algún acuerdo, pero básicamente me baso en el despido de todo aquello que pueda ser despedido, como algo bastante aleccionador incluso para los propios, y voy por formas contractuales que sobreviven en el Estado de diversas etapas que me permiten esa flexibilidad. Locación de servicios, contratos por monotributo, etcétera, no ya como un accidente de la relación de empleo público, sino como la forma de empleo público central. No lo dije en ningún decreto, ni en ninguna ley, lo hago. A ese empleado precarizado, que aplico a los propios, que aplico a los míos, le aplico una organización estructural que tampoco digo en ningún decreto de organigrama, y digo que Juan García, a quien acabo de contratar por monotributo, es el coordinador de esta oficina. Y se dice, y listo, y todos lo sabemos, y es el coordinador. Y dentro de 3 semanas Juan García no viene más. Y empieza a venir María Flores. Y digo que ahora María Flores es la coordinadora. Y Juan García, de él no se habla. No se habla más de Juan García. Desapareció. Y digo desapareció, no lo digo casualmente. No lo digo casualmente. Hay muchas prácticas que recuerdan otros momentos y no solo a los 90. Esa forma de organizar el Estado con coordinaciones de facto, con formas que se solapan sobre las estructuras orgánicas, no son, otra vez, un accidente que nos daba tremendos dolores de cabeza en los gobiernos más populares, los gobiernos donde nosotros participábamos, nos traía tremendos dolores de cabeza porque nosotros cometíamos también esos pecados, sino que estas formas orgánicas, informales, solapadas sobre las reglamentadas, es la organización. Es la organización a la que aspiro. Es el tipo contractual al que aspiro, es el tipo de organización a la que aspiro. Pero además, a ese tipo de organización la acompaño con la presencia de ONGs, organizaciones de la sociedad civil, con todo el halo que las viene acompañando desde hace décadas, respecto de la transparencia, respecto de su combate a la corrupción, y les pido que formen a nuestros maestros, que formen a nuestras enfermeras. Les hago contrato en dólares, hago algún convenio, alguna cosa que mínimamente les permita facturar, y allí están con un poder interno en esa organización, con una capacidad interna al interior de la organización, que la verdad era desconocida, sobre todo en instituciones como la educativa, donde la formación docente era un pilar fundamental y se autogestionaba al interior de la propia organización. No es casual el debilitamiento del Instituto Nacional de Formación Docente y no es casual la presencia de ONGs como Muy Bien 10 y Aprender por Argentina en grandes sectores de capacitación docente. Los invito, para no seguir desarrollando el tema, pero es un tema que nos tiene particularmente preocupados porque la batalla es cultural, los invito a visitar la página de Aprender por Argentina, o la página de Muy Bien 10. En Aprender por Argentina van a ver que hablan de que uno de sus aliados es el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Ni siquiera van a hablar de la Dirección General de Cultura y Educación. No hay Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. No hay. Y aunque yo se los dijera y les mandara un correo y los llamara y les dijera que lo corrijan, es irrelevante corregirlo. Les pido que en ambas páginas lean los socios de estas ONGs. Van a encontrarse con toda la banca privada, van a encontrarse con DirecTV, van a encontrarse con Cablevisión y todo lo que ustedes ya están imaginando. A esta presencia de ONGs se agrega la presencia de consultoras, se ha dado por tierra, y no necesariamente derogándolo, se ha dado por tierra como el COMPRE argentino, que tenía que ver con el COMPRE prioritario a universidades y el COMPRE a monotributistas. Ahora se compra y se compra al mejor postor, y ese mejor postor, qué casualidad, siempre es amigo. Esa compra a veces se disfraza, como es el caso de la empresa Everis, en Provincia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires pasó una cosa muy interesante, que es que hubo que cambiar los reglamentos de contabilidad
para que pudieran aparecer proveedores de extraña jurisdicción. Bueno, la extraña jurisdicción es muy conocida, no es tan extraña, y es Cava. Se ha permitido la entrada de proveedores de Cava, y en algunos casos se ha disfrazado esta presencia de estos proveedores con el hecho de que ceden, por ejemplo, en el caso del sistema de procedimiento administrativo, GEDEVA, se comunica que ha sido cedido gratuitamente por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas prácticas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hoy están en el Estado Nacional y están en Provincia de Buenos Aires, sin avisar que todo el mantenimiento y la adecuación la hace vía contratación la empresa Everis. Bien, gracias. Estas prácticas que estoy comentando no son prácticas nuevas, no son prácticas novedosas, son prácticas que están muy probadas en Ciudad de Buenos Aires y que por lo tanto tienen cierta fluidez a la hora de ser introducidas tanto en la nación como en provincia. Muchísimas líneas han sido discontinuadas, dado que no había una excelente comunicación de estas líneas. El común de la ciudadanía no lo nota a simple vista, y el combate a la corrupción y la defensa de la transparencia se pone en marcha a través de una política o programas de gobierno abierto muy ligados a las páginas web, que son en este momento páginas muy amigables en términos de diseño, pero que los invito a buscar adentro de ellas y darse cuenta que aquel ocultamiento de cifras del INDEC de la década pasada era un juego de niños, al lado de los números que hoy se nos ocultan. Ni que hablar a quienes nos dedicamos a tareas académicas y los necesitamos. Esas páginas tan opacas, pero tan luminosas en términos de diseño, son hoy presentadas como páginas digamos, de transparencia, de gobierno transparente, y a primera vista esa luminosidad podría dar lugar a confusión. Esa confusión, por supuesto, está acompañada por todo un mensaje de los medios de comunicación que obviamente resaltan esta luminosidad, esta transparencia del diseño de las páginas. Eran muy aburridas las nuestras, eran muy feas. Eran en general duras, eran páginas duras, pero eran muy rigurosas. Estábamos muy orgullosos de las páginas que construíamos en las instituciones públicas de la Argentina. Ya no sentimos ese orgullo. Esto ha llevado a una percepción de los trabajadores de su propio trabajo muy, muy tremenda. Tenemos estudios hechos respecto de cómo logran sortear el día a día en sus oficinas, algunos con resistencias creativas, al estilo de lo que comentábamos de este pedido de Celso Furtado, y algunos necesariamente en la calle con luchas que conocemos cada día a partir de los despidos. Uno puede decir, bueno, pero si hubiera más institucionalidad no habría habido tantos despidos, porque los despidos fueron posibles porque había mucho contrato precario. Sin perjuicio de que hemos cometido muchos errores en esa materia, si hubiéramos tenido concursos prolijos, hechos, y los trabajadores hubieran estado en situaciones no tan precarias desde el gobierno anterior, ya le hubieran encontrado la vuelta. Como le encontraron a algo tan legal como la ley de medios. Quiero decir, no nos quedemos con la fantasía de que esto sucedió porque no había ley, el despido de trabajadores. Porque donde hubo ley, también avanzaron, como es el caso de la ley de medios. Perdón que trazo un panorama tan oscuro, pero tengo una buena noticia para el final. Vamos a terminar con una buena noticia. Si las instituciones se configuran con el poder, de lo que se trata es de acumular poder, es de fortalecer el poder de las fuerzas políticas nacionales, populares, nacidas en el corazón del propio pueblo. Y en ese sentido, seguramente este año mi materia se va a dedicar mucho al tema de cómo se configuran esas fuerzas políticas, cómo comunican sus proyectos y cómo se hacen del poder. Porque una vez con el poder, los trámites también van a durar 48 horas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Claudia. Le damos la palabra ahora sí para terminar a Sergio de Piero. Sergio es licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad del Quilmes, docente de la UBA, de la Universidad General Jaureche y de la Flaxo hace muchos años. Y dale con los muchos años. Acá mi ex amiga Agustina. Bueno, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación, aunque bueno, me siento parte de la casa. Muchas gracias por las palabras de todos, de Daniel, Alejandro, de Agustina. Para nosotros fue un enorme desafío, un enorme placer pensar la maestría hace 12 años atrás, y es un enorme placer seguir formando parte de ella. Me parece que también la maestría fue posible, y alguna cosita quería decir al respecto, también en un contexto, digamos, ¿no? El área Estado y Políticas Públicas, antes llamado también proyecto, tiene algo más de 30 años, ¿no, Daniel? Y en esos 30 años, el área, como decía Sheldon Walling, a veces lo importante no es lo unívoco de las respuestas, sino la continuidad de las preguntas, ¿no? Y el área siempre se estuvo preguntando desde el principio cómo pensar el desarrollo en Argentina y en América Latina, y cómo hacer un Estado en favor del desarrollo. O sea, me parece que la maestría fue posible porque Daniel y otros investigadores antes estuvieron pensando esa preocupación, digamos, ¿no? Con diferentes perspectivas. La continuidad de algo que, como señalaba Ricardo, no es fácil de resolver. Que haya traído a Furtado, obviamente cuando nos sentamos a pensar la maestría y la idea era la clave del desarrollo, uno podría resumir parte del debate en América Latina entre partido final entre desarrollo versus modernización, ¿no? Me parece que hay dos cuerpos teóricos enfrentados, en donde modernización ha ganado mucho espacio, por momentos no, digamos, ¿no? Porque el problema, y me parece que lo endeble que señala Ricardo, esto de atado con alambre, es que este tipo de modernización, porque además no hay una sola, no tiene respuesta para una gran cantidad de demandas sociales que quedan afuera, digamos, ¿no? Así como el desarrollo tiene problemas, lo hemos visto, serios, ¿no? Para encarar un proceso de continuidad, y mucho más si pensamos desarrollo inclusivo, la modernización tiene problemas de integración social, digamos. No puede pensarse, aún en sus variadas concepciones, pensarse como un proyecto inclusivo, no sé si para todos y todas, pero bueno, para la mayoría de los habitantes de nuestros países, ¿no? Y decía eso porque me acordaba justo cuando nosotros empezamos, hacía poco que había fallecido efectivamente Furtado. Hay dos autores que enseguida buscamos, ¿no? Cómo nos podían proveer, que Furtado era uno, Faleto era el otro. Enzo Faleto es enorme pensador latinoamericano. Y justo había salido un libro, voy a decirlo así con sencillez, pero había salido un libro a partir de un homenaje a Furtado, un libro que publica Claxo. Y nosotros fuimos a ese libro también buscando, bueno, cuáles eran las claves del desarrollo en el año 2009, 2010, ¿no? Y esas claves en ese libro no estaban. No estaban. Estaba un gran homenaje a Furtado, pero no estaban las claves de pensar el desarrollo en el siglo XXI. Y eso nos remite a algo que nosotros fuimos descubriendo, que veíamos en ese contexto, y es que todos los gobiernos que se corrieron de la matriz de la modernización y prefirieron abrevar en la matriz del desarrollo, lo hicieron con algunos, pero con pocos papers y libros desde el campo académico que le dijeran es por allá, ¿no? Estoy pensando en todos los gobiernos del llamado giro populista, giro a la izquierda, como quieran llamarlo. Las recetas que tenían eran volver a las recetas que más o menos habían hecho algo en la década del 40, 50 en la región, digamos, ¿no? Fortalecer el Estado, fortalecer el mercado interno, fortalecer a los actores con capacidad de representación social, ¿no? Pero la idea es cuáles eran las claves luego de un mundo altamente globalizado, ¿no? Como había sucedido en la década del 90. Todos esos presidentes y presidentas caminaron un poco a tientas, ¿no? Y parte de los errores que cometieron, ¿no? Y que hace que el giro a la izquierda haya tenido una crisis entre el año 2012 y 2015, tiene que ver con que tampoco les brindamos nosotros las herramientas, digo el campo académico e intelectual, para enfrentar algunos problemas o para tomar algunas decisiones, ¿no? Algunas de estrategia política, otras respecto del Estado, ¿no? Que a veces son defensas... Yo no estoy más a favor de las discusiones semánticas, creo que vamos a morir en una guerra civil semántica en nuestras sociedades, pero a veces algunas palabras tienen su peso. Claudia da una materia
que se llama Provincia, Nación y Nación, Provincia y Municipio, ¿no? Y políticas. Bueno, Claudia, alguna vez me lo contaba enojada, rechaza el término subnacionales. No se opongan porque están todos reprobados. ¿Cómo van a ser subnacionales que en el caso argentino y en la mayor parte de América Latina las provincias preexisten al Estado-Nación? No es como decir, bueno, es lo sub... No, la vida... Bueno, el domingo hubo una elección en una provincia argentina y la mayor parte no entendía lo que había pasado. Bueno, no entendía porque no sabe cuál es la realidad política de la provincia de Neuquén, ¿no? Que tiene su dinámica como tiene la mayor parte de las provincias, diría todas. Entonces, hay algunas cuestiones semánticas que hacen a pensar el desarrollo en adelante. Bueno, no decimos subnacional, decimos provincias. Particularmente en los países federales como Brasil, Argentina y México, ¿no? Pero también en el resto. Entonces, hay elementos, ¿no? Que nos llevan a discusiones sobre pensar el desarrollo desde la maestría, en donde no es poco lo que señaló Agustina de 30 y pico de tesis, no es en absoluto poco, uno conoce la realidad de las maestrías, es un tema bastante complejo el de las tesis. Salvo en la materia en la que yo estoy, en el resto tenemos en serio un cuerpo docente excepcional. No, tenemos en serio a grandes profesoras y profesores con esta preocupación, digamos, ¿no? La verdad, todos tienen esta preocupación respecto de cómo discutir el desarrollo. No tienen las respuestas a cómo resolver el desarrollo, pero tienen la preocupación sobre esa cuestión. La verdad, es un cuerpo docente que van a disfrutar, que ya han disfrutado algunos los que han empezado. Y el otro dato de la maestría, de que nos sorprendimos enormemente y gratamente, fue la concurrencia, y acá hay muchas y muchos de ellos, de estudiantas de otros países de América Latina. E incluso de otros continentes, hemos tenido españoles, coreanos, italianos, franceses. Eso fue una sorpresa que no esperábamos, ¿se acuerdan? Cuando empezaban a llegar solicitudes de profesionales de otros países, porque nos obligó a redefinir en parte algunos elementos de la maestría. O sea, yo en la etapa que estuve más compartiendo con Ali y con Agustina, la Secretaría Académica, fue bueno porque durante mucho tiempo no compré café, digamos, ¿no? Entonces, todos los compañeros y compañeras de los países cafetaleros me proveían. Pero además de esa ventaja, fue redefinir. Hemos tenido alumnos de todos los países de Sudamérica, salvo de las Guayanas, y de buena parte de América Central y el Caribe. Lo cual para nosotros implicó redefinir algunos elementos de la maestría, ¿no? Y por otro lado, reconocer, o sea, diferenciar algunos problemas particulares, pero al mismo tiempo reconocer que los trayectos son excesivamente parecidos. Nuestros problemas básicamente son los mismos. No tenemos problemas muy diferentes, ¿no? Bueno, sí, el fenómeno de los desplazados en Colombia, el fenómeno del avance del narcotráfico en México, la situación actual en Venezuela, pero la verdad es que no son problemas extremadamente diferentes. Tenemos problemas muy parecidos. Y lo vemos en las tesis que han presentado, lo vemos en los problemas que planteaban. Estamos en discusiones parecidas, en parte en esta confrontación entre modernización y desarrollo. Efectivamente, en algunos países esta discusión con más producción, en otros con menos. En algunos países la discusión de la modernización ha avanzado mucho más que la del desarrollo, ¿no? Pero las preocupaciones son básicamente las mismas, digamos, ¿no? Y en ese sentido, la maestría fue, para mí personalmente, además, un enorme enriquecimiento de conocimientos, de conocer realidades regionales, nacionales, que hacían hincapié en estas mismas dimensiones, pero que hacían hincapié en algunos puntos diferentes, ¿no? O tenían otras. Así que bueno, y una cosa chiquita, cada tanto se plantea acá en Argentina los inmigrantes, que en este caso Flaxo no es una institución pública, tiene un espíritu público, pero no es una institución pública. Digo que son arancelados los posgrados, pero esa discusión que uno no puede creer siquiera que se plantee de los extranjeros que vienen a usar nuestras universidades. Muchas palabras me vienen a la mente como adjetivos. ¿Qué más puede querer un país que ser referente regional en el ámbito universitario? ¿Qué más podés querer? Digamos, que de otros países crean que se puede valorar tus estudios superiores. No sé qué puede ser más importante en el ámbito del conocimiento, ¿no? No creo que Argentina sea el mejor lugar del conocimiento de América Latina, desde luego, pero bueno, se ha valorado mucho de nuestros espacios y han venido
muchos estudiantes extranjeros a participar, a formarse en nuestras universidades, también ir a San Telmo a tomar cerveza, obviamente hacen ambas cosas, lo cual es un mérito para nuestros estudiantes porque la maestría se cursa de mañana, así que les restringe la salida a la noche para tener que venir acá, ¿no? Esa experiencia muy interesante, ¿no? Como una construcción realmente colectiva, ¿no? Realmente colectiva. Bueno, quería hacer esto breve también lo que quería decir ahora, después de la verdad que me gustaron mucho los aportes de Ricardo y de Claudia, más que interesantes, sobre algunas cosas de lo que está pasando hoy, digamos, ¿no? Me remito un poco más a Argentina. Creo que algunos problemas son, cuando sucedió la tragedia de la muerte de Santiago Maldonado en Río Negro, en Chubut, en Argentina, emergieron inmediatamente dos problemas que en nuestra región siguen ahí anclados y que parecen olvidados: la tierra y los pueblos originarios. Están ahí. Apenas pasó eso, emergió el tema de la tierra como un tema, ¿no? Volviendo a los dependentistas, que tanto tienen que ver con la discusión del desarrollo. Guten Frank decía que el problema era la tierra. Era un poco, digamos, achicaba un poco el espectro de indicador, pero decía el problema es la tenencia de la tierra en América Latina, la gran estancia por encima del minifundio, y que en América Latina prácticamente no ha habido reforma agraria, ¿no? En algunos países nada. Entonces emergen problemas típicos. Ahora, los temas de hoy, evidentemente el movimiento social, y acá sí un poco más localista en el análisis, encuentra dos expresiones claras, digamos, ¿no? Que una más de esta época, de estos años, pero que viene acumulando en las últimas décadas, y otro sí que un poco más de larga data. El movimiento de mujeres y las diferentes expresiones de la cuestión social, ¿no? El movimiento de mujeres cobra una potencia muy grande en los últimos años, ¿no? Que dispara hacia muchísimas discusiones. Nosotros, el año pasado, en la universidad donde yo trabajo, con la Universidad Nacional Arturo Jaureche, con Claudia, acá a 30 kilómetros al sur de Buenos Aires, tuvimos una discusión sobre la paridad de género en las listas, emulando la Universidad General Sarmiento, que fue la primera que lo implementó. Bueno, una discusión muy interesante. Obviamente volaron un par de ceniceros simbólicos, no nos peleamos, pero fue una discusión interesante, digamos, ¿no? Por plantear eso, pero fíjense que la cuestión mujeres tensiona en todas las instituciones, digamos, ¿no? Uno puede decir, bueno, instituciones más jerárquicas, más antiguas, más masculinizadas, no sé, como la iglesia, pero en el ámbito académico no es que pasan cosas demasiado distintas. Pasan las Fuerzas Armadas, ¿no? En el ámbito académico tenemos limitaciones, o tienen las mujeres en realidad, limitaciones grandes en torno a esta idea del techo de cristal para lograr otras posiciones. Bueno, ahí hay un movimiento de discusión interesante y un movimiento social en el que yo no conozco tanto en profundidad, pero que aparecen también cómo se organiza políticamente eso, digamos, ¿no? El movimiento de mujeres, hay una nota muy interesante en Anfibia la semana pasada de Lucía Álvarez, que tensiona sobre el tema del movimiento de mujeres y política. Digamos. ¿Cómo se organiza políticamente el movimiento? Uno que ha leído a los que saben sobre movimientos sociales, ve que la muerte de los movimientos sociales llega cuando el movimiento no logra articular políticamente su demanda, ¿no? Cuando queda en el plano social y no está dispuesto a negociar nada con los actores políticos que toman decisiones de poder. Hasta ahora los que no hicieron eso perdieron, ¿no? Entonces, puede ser que no, pero hasta ahora los que no lograron, no convertirse en un partido político, no lo que hicieron los verdes en Alemania hace 40 años o 50 años, sino de qué modo dialoga ese movimiento social con el sector político. No se somete, ¿sí? A veces vamos hacia estructuras muy simplificadas, está cooptado. No es tan sencillo. Ojalá fuera tan fácil cooptar movimientos sociales para los dirigentes políticos. No es tan sencillo, hay un diálogo a veces desigual, pero un diálogo, con Agustina venimos trabajando ese tema y nos parece sumamente interesante. Veremos, me parece que la suerte del movimiento de mujeres respecto a lo que pueda conseguir y todas las demandas que tiene está en cómo articula políticamente eso. En un contexto, en algunos sentidos, desfavorable. O sea, mucha potencia social, en un contexto político un poco desfavorable. Que alguna cosa quería decir breve. Y el otro es la cuestión social, ¿no? Una cuestión social que estalla hace ya 30 años casi, en donde el movimiento sindical, que es el gran actor de la cuestión social del siglo XX, ya no puede contener porque en nuestros países tenemos una enorme cantidad de trabajadoras y trabajadores que trabajan, que se ocupan en el mercado
negro llamado ilegal no regularizado, ¿no? A veces más ilegal porque lleva adelante actividades ilegales, a veces porque lleva adelante actividades legales, no de forma legal, ¿no? Ese movimiento ha crecido enormemente. En Argentina está alrededor del 35%, en Perú es el 80%. Es decir, que hay 80% de trabajadoras y trabajadores que no disfrutan de ninguna institución del trabajo. Ni jubilación, ni cobertura médica, ni negociación salarial. En Chile la seguridad, los convenios colectivos de trabajo abarcan al 20% de los trabajadores. ¿Sí? Entonces, hay una destrucción institucional del trabajo, ¿no? Y acá un tema interesante. No puede haber desarrollo sin empleo. Eso, formas de empleo nuevas, robotización, todo lo que tenga, pero no podemos pensar el desarrollo sin empleo. Podemos pensar la modernización sin empleo, perfectamente. Si uno quiere marcar que está al lado de la cancha, la modernización se puede pensar sin empleo, con altísimas tasas de desempleo. Entonces, la cuestión social toma ahí un rasgo importante, me parece que los sindicatos dejan de poder representar a ese colectivo. En el caso de Argentina se ha ido formalizando una representación de los trabajadores no registrados, ¿sí? Tiene una central finalmente, desde el año 2015. No sé si saben, fue la autorización de la creación de la CETEP, lo firma la expresidenta Cristina Fernández la noche del 9 de diciembre de 2015, fue el último decreto que firmó. O sea, para que vean lo difícil que era pensar en un esquema de política cómo incorporar formas de representación nueva. Veamos, tema, la asignación universal por hijo es del año 2009, ¿no? 2009. El kirchnerismo hacía 6 años que estaba en el poder. Ahí pensó una política para los sectores informales. No es que no hubiera hecho nada antes, estoy diciendo, una política del impacto que tiene la UH tardó en llegar, porque hablando de la imaginación, tenemos que pensar que el empleo incluye, pero es también relativo, y hay mucho empleo informal que incluye muy poco. Entonces, herramientas institucionales tenemos que seguir desarrollando. Si nosotros nos pensamos un desarrollo inclusivo, ustedes fíjense que la discusión de la calidad en la gestión pública, la cual yo no rechazo, porque me parece bien que los organismos públicos atiendan en 48 horas sin necesidad de que sea la secretaria, atiendan bien, sean amables en la atención, manejen buenos plazos, tengan empleados capacitados, todo eso es bueno, y en el caso del Estado Nacional Argentino, eso tiene una trayectoria interesante, ¿sí? Digo que funciona bien. ¿Cuáles son los indicadores para pensar desarrollo con inclusión? Empleo, bueno. Pero a la hora de pensar políticas viales, ¿cuál es el desarrollo con inclusión? Porque hay que pensar, ¿no? Ustedes saben, muere mucha más gente en accidentes viales que por homicidios. Simple, ¿no? Muchísima más. ¿Cuál es la forma de pensar inclusión Lo discutíamos acá hace algunos años cuando Daniel presentó el libro, me acuerdo, autopistas y criterios de inclusión. ¿Cómo pensamos autopistas y incluir a toda esta lógica un poco tomada, creo, de la escuela americana, que es hacer las autopistas lejos de las ciudades, ¿no? Entonces, la autopista 9 que hace Rosario-Córdoba pasaba por medio de todos los pueblos y ciudades, hicieron la autopista a 40 kilómetros de los pueblos. Chao. Esos pueblos tuvieron una caída de consumo de toda la gente que paraba a tomar algo, a comprar algo, ¿no? Entonces, ¿cómo pensé? En toda política pública ese criterio tiene que estar presente. Bueno, me parece un desafío también en estos espacios, es cómo generar indicadores de cómo generar inclusión y desarrollo. Y respecto volviendo a lo de la sociedad civil, me parece que estos dos movimientos, ¿no? Desde luego no son los únicos, nuestras sociedades civiles, en particular, yo creo que la Argentina es una sociedad de las más movilizadas en la región, atada a estas demandas, a sus demandas, que la sociedad civil no tiene que resolver las cuestiones de gobernabilidad, eso le cabe a los partidos políticos y a las élites, ¿no? Presentar en el espacio público esas demandas, en un contexto en el cual estamos todavía caratulando, digamos, creo que Claudia nos dijo mucho en lo local, Ricardo en el contexto internacional que esto sucede. ¿Qué tipo de modernización? Digamos, porque la modernización de los 80, de la transición a la democracia, lo que planteaba era que había una necesidad imperiosa de democratizar las sociedades. Había una idea de que el problema era que la sociedad civil no era democrática, ¿no? En los 90, las reformas plantearon que había que romper la lógica, lo que entendían que era la lógica rígida de regulación del Estado, pasar a una regulación por competencia de mercado, ¿no? De los más aptos, con un fuerte componente de globalización.
El giro populista, izquierda, etcétera, del siglo XXI, lo que intenta es retomar el rol del Estado como regulador, ¿no? Lo que hacen los populismos es contestan a demanda social. ¿Por qué fueron exitosos los populistas? Por dos motivos para mí me parece centrales. Uno, respondieron a demandas sociales instaladas, ¿sí? Dos, lograron estabilidad. De 1980 al presente, el mayor momento de estabilidad fue durante los gobiernos populistas. Si hay algo más institucional que la estabilidad, no, es eso. Es lograr que haya elecciones. El momento de menos intervención del Estado federal sobre provincias argentinas se dio en el periodo que yo estoy mencionando. Los 90, en el caso latinoamericano, hubo muchísima inestabilidad presidencial, pero también hubo mucha inestabilidad de gobernadores. En Argentina cayeron muchos gobernadores, no pudieron terminar mandato, porque el ajuste se tiraba hacia abajo, como está sucediendo ahora. Nación ajusta una parte y obliga a las provincias a ajustar el resto. Si yo tuviera que caracterizar, y para terminar, ¿en dónde sucede esto de la sociedad civil? ¿Por qué también esto, y está muy vinculado, ¿no?, al fenómeno Bolsonaro, que yo diría está, más que con alambre, está con ese alambre finito que le pone a los cajones de manzana, ¿vio?, que se rompen solos. Digo, el acecho del vicepresidente Moraes, el general, ¿no?, sobre Bolsonaro ya lo ha contradecido en importantes políticas públicas, ¿no? Brasil tiene una larga tradición de vicepresidentes que deciden ocupar la presidencia, 3 ya en 30 años. Me parece que todos estos casos nos hablan de una modernización que tiene elementos de restauración basados en los principios jerárquicos, ¿no? Hay una fuerte idea de volver a una sociedad jerarquizada, donde algunos mandan y otros obedecen. Pero no en los términos de mando-obediencia que es el Estado moderno, ¿no? Ese mando de obediencia es anónimo, digamos, es el poder de la ley. No, acá hay una cuestión que me parece está vinculada a temas de clase, nuevamente, a cómo se constituyeron nuestras Faleto y Cardoso, el viejo Cardoso, el joven Cardoso, del 68, le contestan a Germani diciéndole, nuestras sociedades no son tradicionales. Ese no es el problema es que son oligárquicas, que es otra cosa. A eso le meto un tema de peso de la familia, peso de instituciones tradicionales. Eso existe, dijo, pero lo que tiene un peso notable, decisivo en la estructura del desarrollo es que nuestras sociedades son oligárquicas. Y me parece que hay ahí una intención de restaurar una sociedad oligárquica, de volver al orden, ¿no? De volver al orden, ¿a quién se tiene que obedecer? El presidente ha dicho, si la policía da una orden hay que cumplirla, ¿no? Bueno, en contexto en que un policía había asesinado a un chico por la espalda, ¿no? No en cualquier contexto. Entonces me parece que hay ahí una idea de restauración del orden, si ustedes quieren, del orden conservador de finales del siglo XIX, en torno de una jerarquía. Y me parece que los fierros estatales, como suele decirse, van en esa dirección. Lo último, sin que estos modelos, y me parece que hay mucha semejanza en este sentido, sin que estos modelos tengan una clara vocación por el Estado, que sí en parte lo tenía el modelo privatizador de los 90. Acá no hay una vocación porque ¿qué no hay? Perdón, lo último. ¿Qué no hay? No hay una idea del Estado, pero tampoco hay una idea de gestión pública. No hay una idea de cómo se gestiona. El modelo privatizado de los 90, como decía Ricardo, trajo una cantidad de libros en economía, pero trajo una cantidad de libros en gestión pública. Infernal. Algunos de los cuales tenían cosas interesantes. El gerencialismo, todo, tenían un modelo. Hoy no hay un modelo de gestión pública, ¿no? Me parece que eso es importante. Hay una idea de jerarquía social, donde en el Brasil aparece de manera violenta, digamos, ¿no? Me parece que es eso más que pensar gestión pública. Así que me parece que la maestría continúa siendo un espacio para que, más allá, incluso más allá, como decía Ricardo, más allá del no saber qué puede pasar, más allá de la coyuntura, seguir produciendo en esa línea. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Antes de dar inicio a las preguntas, les quiero comentar dos cosas. En primer lugar, que está en la mesa al lado de la puerta el último libro que publicó el ARIA, Elites y Captura del Estado, compilado por el director Daniel García Delgado, Cristina Ruiz del Ferrier y Bea Anchorena, así que los invitamos a tomar un ejemplar cuando se retiren, si no lo tomaron ya. Así que eso. Y por otro lado, que ahora, después de que cerremos esta parte, están todos invitados al aula 2, vamos a hacer un brindis un poco para cerrar esta
esta conmemoración por los 10 años, así que no se vayan, aprovechen, pasen, tomen algo, coman una empanada en el aula 2, ¿sí? Así que bueno, abrimos el micrófono para quien quiera hacer un comentario. Allá el compañero. Sí. Vamos a pedir. Ahí está. Bueno, ahí. Este evento se está transmitiendo para los alumnos y alumnas de la maestría en políticas públicas virtual, así que les pedimos por favor que utilicen ese micrófono, así pueden escucharnos. Hola, buen día, ¿cómo andan? Sergio, bueno, Ricardo y la profesora, disculpe el nombre de usted. Claudia. Bueno, excelente lo que estuvieron diciendo. Uno sigue el desarrollo de las ideas desde lo internacional a lo nacional y a lo local, y no a lo subnacional, sino a lo provincial. Y me parece que los problemas que enumeran son nodales, pero también la complejidad que tiene este gobierno, por ejemplo, en Argentina, es muy difícil, y me hacía acordar algo de lo que dijo Sergio respecto de que tiran el problema del ajuste hacia abajo en las provincias, pero tienen una complejidad enorme porque 23 o 22 de las provincias están desendeudadas por culpa de, está bien, un fallo de la Corte que hizo que devolvieran ciertos fondos a las provincias, pero el Estado Nacional, desde un lugar central, desendeudó a esas provincias, por supuesto, para ordenar, por supuesto, para financió. Sí, pero ahora las cuentas públicas de muchas provincias están ordenadas dentro de todo. Pero por culpa, digo, yo estoy de acuerdo en toda la visión, pero me parece que es aún más complejo, y creo que estoy muy de acuerdo con que tienen un modelo de gobierno y de gestión que es peligrosísimo, porque ocultan el ajuste en medidas pequeñas, podríamos decir, entre comillas, que no es sacar de un plumazo a 1 millón de trabajadores del Estado, sino que ajustan con la no devolución del IVA, por ejemplo, a los jubilados, y eso es muchísimo dinero. Sacan la devolución del IVA para todas las personas que utilizábamos la tarjeta de débito. Son medidas que en el día a día no son el 3000% de aumento en el gas, la luz, el transporte público, que además funciona cada vez peor y demás, sino que es una sintonía fina de ajuste, es decir, intentan todo el tiempo pararse sobre las grietas que hay entre los trabajadores formales con los informales, los trabajadores sindicalizados con los no sindicalizados, las personas que viven en el campo y en la ciudad, las personas que están a favor de la legalización del aborto y de las que no. Mi pregunta va a lo siguiente. Yo estoy muy de acuerdo con que hay que construir poder popular y poder político, básicamente. ¿Cómo se puede hacer desde el campo popular y nacional para salir de este tipo de dicotomías donde cualquiera que no piense exactamente como yo, o sea, que no tenga un matiz mínimo distinto al mío, pasa a ser un cómplice de el macrismo en cualquier nivel, en la provincia, en un municipio, en la gestión de la provincia? ¿Cómo ven ustedes que se puede salir de este atolladero? Sí, aprovecho para responder, decir que hay una palabra muy linda en nuestro español para nombrar lo subnacional, que es lo federal. Así que hablemos de nuestros estados federales, de nuestro federalismo, usemos más la palabra federal. Aparte haríamos honor a nuestra historia. Una aclaración. Otra, provincia de Buenos Aires está altamente endeudada, mucho más que la nación. Lo quería aclarar porque eso también va en favor de un modelo que es un modelo de agencias. Si el modelo es ir por menos Estado al estilo conocido, el que hemos aprendido, el que habitamos, ¿no?, en toda nuestra historia, ir más hacia un modelo de agencias en una combinación que va a combinar una sociedad ordenada por este orden conservador, que tiene muchas reminiscencias de fines del siglo XIX, muchas reminiscencias de las dictaduras, sobre todo de la dictadura del 76, combinado con una incorporación al mundo global y a las reglas del mundo global, en una suerte de instituciones que por ahora no conocemos, que están en germen y que me gusta definirlas como agencias. Los invito a leer, me gusta escribir literatura, y como esto ya era un poco ciencia ficción, cuando me sentí como Alicia en el País de las Maravillas frente al Estado que me proponía este gobierno, necesité ir hacia la literatura. Así que si me buscan a mí, y un cuento que se llama El viaje,
Es un relato imaginario en el 2800. ¿Qué pasaría si triunfa este modelo? Yo creo que vamos hacia un modelo de agencias, nominadas, sin liderazgos y demás. Para que ese viaje nos dé otro destino, y no ese destino de agencias, creo que lo que importa es la construcción de un poder popular, pero obviamente la vacuna que tienen contra ese poder popular, contra la construcción de un poder popular competitivo, es la intolerancia. Es decir, alimentan una alta tendencia del ser humano hacia la intolerancia por lo que es diferente, por el que piensa distinto, por la incomodidad que le produce el otro, lo distinto, el pensamiento diferente. Con lo cual nosotros estamos en un ejercicio aceleradísimo, las fuerzas políticas están en un ejercicio aceleradísimo de intentar caminar o batallar o ir contra esa corriente de intolerancia. Los diálogos por la unidad, pasa algo paradojal, se reclaman esos diálogos por la unidad y después, pero mira con quién se juntó. Pero con este se juntó. Es como muy paradojal eso, ¿no? El reclamar la unidad, pero cuando no es con la persona que yo imaginaba en esa unidad, ahí voy por derribar ese diálogo. Así que creo que el secreto está ahí, el secreto está en cómo vamos a tramitar las discusiones políticas, los diálogos políticos, la construcción de esa unidad en la diversidad, esa unidad en el conflicto, esa unidad que nunca es la unidad del homogéneo, nunca lo es. Pero resulta evidente que el poder hegemónico va a ir metiendo altas dosis de intolerancia hacia lo diferente para que esa unidad no se produzca. Si tuviéramos la fórmula de cómo se construye esa unidad y si tuviéramos el antídoto contra la intolerancia, yo cerraría Twitter, por ejemplo. No, nos dejamos de conversar cada mañana. ¿Cómo converso con Sergio De Piero si no estuviera en Twitter? No, pero digo, está interesante Twitter en este momento, las redes. Claro, pero está interesante, están muy interesantes, porque está surgiendo esto de que el cinismo, paren un poco. El estar todo el tiempo polemizando, paremos un poco. Contemos también las buenas cosas que hacen los otros. Así que, pero no tengo la receta. No sé, Aros quién la tiene. Ahí le paso el micrófono. Perdón, Ricardo. Por eso les contaba hoy que vamos a dedicar varias clases a esta reflexión. Porque sin esta fuerza política no hay Estado popular posible. Y cuando yo decía, si conseguimos esa fuerza política, lo vamos a tramitar en 48 horas, no me refería a una licencia de conducir de Piero, me refería a que en 48 horas podíamos volver a darle un rostro popular a nuestro Estado. Yo no tengo mucho para decir de esto, pero sí me parece que venimos arrastrando y desde hace bastante un problema que hasta ahora encontramos atajos, me parece, que son los sucesivos fracasos económicos de los modelos neoliberales, que se caen mucho más por los desastres que engendran que por las luchas populares. Y me parece que no hemos querido, y yo me incluyo en primer lugar en eso, no hemos querido ver esa parte de una sociedad civil, una politización, aunque nos parezca efectivamente en términos latinoamericanos muy alta, es al mismo tiempo baja en relación a los problemas que tenemos que resolver. Y me parece que, ¿por qué digo que es algo que tenemos que pensar y que no es fácil y que es aumentar enormemente la conciencia colectiva sobre los problemas? Porque la verdad que uno se encuentra discutiendo estupideces todo el tiempo. Digo, una de las cosas que hemos sufrido todos es esa frase, se robaron el PBI. Uno puede decir, son ladrones, pero decir se robó un PBI es que sos un súper ignorante de todo, no sabes nada y hablas. Y eso habla de un nivel de conciencia colectiva bajo.
que se expresa en un montón de cosas. Digo, Wikileaks te dice, el que era el jefe del gabinete de la presidenta Kirchner iba a la embajada norteamericana y le contaba qué mala era la presidenta. Bueno, eso, desde mi punto de vista, debería implicar que esa persona no está más en la política argentina, porque es un traidor a la patria, no a la presidenta. Ahora, hay un nivel de conciencia nacional muy bajo que hace que esa figura siga dando vuelta perfectamente. A ver si, quiero decir, ahí hay problemas profundos que no hemos querido ver, porque en realidad varios de los problemas políticos, de cómo me saco de encima una dictadura o cómo me saco de encima el menemismo, me lo resolvieron ellos mismos, se cayeron. Y no tuvimos que hacer el esfuerzo necesario de crear un nivel de conciencia colectiva tal que diga, este tipo de experiencia nunca más, por eso vuelven con la misma experiencia, tercera, en 43 años. Entonces ahí me parece que hay un problema que es importante, que es esto que vos decís, que me parece que no se resuelve pegoteando cosas impegoteables, sino trabajando sobre la conciencia colectiva, sobre cuáles son los intereses nacionales y sobre la idea de que no somos átomos sueltos, que me importa un bledo si cierro una fábrica en Tierra del Fuego porque yo tengo mi kiosco en Capital Federal. Digamos. Pero eso requiere un cierto... Digo, yo he tenido que ir a discutir a la Unión Obrera Metalúrgica con delegados de base la importancia del mercado interno. Y eso te habla de que el nivel de conciencia colectivo es bajo. Es una cosa que a un obrero de la Unión Obrera Metalúrgica, yo no le tengo que explicar eso, lo tendría que saber. Y no lo tendría que saber por el kirchnerismo, sino por el peronismo histórico. Es decir, ahí hay problemas que son muy complejos, pero me parece que si no nos hacemos cargo de que hay que trabajar sobre esas cuestiones, y vamos a estar esperando que el macrismo se caiga solo por una crisis del dólar, y puede ser que se caiga solo, pero digamos, el problema de la conciencia colectiva no deja de estar presente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Hay otra y después Arturo. Sí. Bueno, buen día. Muy cortita en realidad, pero a mí me pareció muy interesante algunas cosas pensando más en Latinoamérica y la situación que está pasando hoy y la influencia que vuelve a tener, en teoría, los Estados Unidos de América. Me parecía que es algo que no podemos dejar de lado pensando en este neoliberalismo tardío. Y nada, en realidad, digo, pensando lo que está pasando en Venezuela, pensando cómo Estados Unidos, inclusive todas las alas de la política de Estados Unidos, hasta el mismo Bernie Sanders, teniendo una postura muy norteamericana, muy en contra de Latinoamérica en los últimos días, sobre todo en contra del conflicto venezolano, o haciendo análisis muy particular del conflicto venezolano. O otras cuestiones que están empezando a pasar, el FMI en este momento pidiendo determinadas pautas bastante graves para este país a la hora de otorgar la nueva cuota que tiene que dar del préstamo. La misma esta suerte de ayuda humanitaria que están por hacer en Neuquén y Mendoza de Estados Unidos, que lo están instalando en este momento. Lo que digo es, si ustedes ven que Estados Unidos, que para mí no es un detalle menor a la hora de pensar el desarrollo de Sudamérica, y si realmente puede volver a tener la influencia que tuvo instalando dictaduras y en los comienzos de los 80, también instalando el proceso de globalización y el neoliberalismo, o de alguna manera los países aún entendiendo que son gobiernos de derecha, construyen una nueva alternativa a la idea de este poder hegemónico que atravesó Latinoamérica durante tantos años. Porque me parece que el neoliberalismo tardío deja de ser tan tardío cuando otra vez Estados Unidos vuelve a mover todos los ejes y nos vuelven a imponer dos cuestiones, y termino. La idea de que en realidad los demócratas estadounidenses están pensando
como si fueran algo diferente a Trump, están pensando en nosotros, en Latinoamérica. Y la otra es el vuelven a instalar la idea, ya hace unos años, pero me parece que ahora está más latente que nunca, de los países modelos de Latinoamérica como Perú, Chile, Colombia ahora, y pensar el desarrollo como ese tipo de desarrollo, México, y me parece que no podemos pensar en un desarrollo, volver a repensar un desarrollo latinoamericano, ya con el análisis, y termino con esto, ya con el análisis que hacíamos hace 10 años atrás con los países, con los presidentes que teníamos en Sudamérica sobre todo, sino con una coyuntura absolutamente diferente. Eso. Solo digo esto porque supongo que es Ricardo el panelista que tiene que responderte, pero solo aclaro, ya hay una presencia muy, muy hegemónica y muy potente de Estados Unidos en América Latina y no necesitan la brutalidad de otros tiempos. No es que esa falta de brutalidad es que se debilitaron, es que se fortalecieron, tienen herramientas mucho más exquisitas para penetrar América Latina. Sí, breve porque podremos estar mucho tiempo, pero digo, hay un intelectual argentino que yo respeto mucho, que es Atilio Borón, que él reitera mucho el tema de las bases militares norteamericanas en toda América Latina, con una enorme preocupación, pensando en la posibilidad de algún tipo de intervención militar o invasión, etcétera, etcétera. Y acá voy a decir y coincidir con lo que dice Claudia. Lo que yo le diría a Atilio con muchísimo respeto es, no hace falta invadir nada, ya está invadido. El vecino de al lado mío, de mi casa, ya sé lo que piensa. Digo, en las movilizaciones que se hacían, donde llegó a haber 700.000 personas contra Cristina Kirchner, había gente que pedía la intervención externa. Es decir, las cabezas están formateadas de una forma muy particular en toda América Latina. No es un chiste. Ya estamos invadidos. Y no digo, aparecen cosas y te enterás, digamos, en el caso de Alessio te das cuenta del nivel de intervención. Pero, digamos, estamos hasta el tuétano intervenidos por los norteamericanos en todos los aspectos de la vida cotidiana. Más, aparte de la hegemonía cultural, ideológica, etcétera, etcétera, Estados Unidos es un país donde matan 96 personas por día a los tiros, pero no tiene ninguna importancia porque sigue siendo el país de los sueños y de la esperanza y del no sé qué, digamos. Es muy particular lo que ocurre en América Latina en relación a los norteamericanos. En realidad Argentina es una sociedad bastante anti-norteamericana en los estándares internacionales, en las propias investigaciones que hacen los norteamericanos. Pero estamos súper intervenidos. Yo te diría más, nosotros tenemos agentes de la globalización, no te hace falta ninguna invasión norteamericana, vos lo tenés a Macri en la presidencia de la Nación, que está dispuesto a entregar absolutamente todo, pero no es un chiste, no es que yo estoy exagerando, lo que le pidan lo hace, y Bolsonaro lo mismo, digamos, siendo Brasil el país tan importante que es, y habiendo construido el PT, una proyección internacional de Brasil hacia todo el mundo, hacia África, hacia América Latina, hacia un montón de regiones, vienen estos tipos y dicen, nos interesa aliado de Estados Unidos e Israel. Esta élite latinoamericana tenemos. Entonces no hace falta intervención de ningún tipo. Ahora lo segundo que quiero decir tiene que ver con nosotros. Nosotros nos quedamos festejando el no al ALCA en el 2005. Nos quedamos festejando y creo que en Mar del Plata se hace todos los años un festejo. La verdad, nos quedamos en la infancia. Porque si algo tienen los Estados Unidos es persistencia en su política exterior. Mientras nosotros hacemos un golcito y festejamos para siempre. La verdad que mientras pasaba esto, Estados Unidos firmó nuevos tratados de libre comercio con varios países de América Latina. De casualidad vino Trump y hundió el Tratado Transpacífico, pero si no estábamos ya firmándolo. Un amigo chileno me contaba la decepción que había en el Congreso chileno porque no podían firmar. Es una cosa espantosa, no hacen falta los norteamericanos, no hacen falta el poder militar norteamericano.
Lo único que digo, como cuestión alentador, que a diferencia de otras potencias regionales que ofrecen algo a los vecinos, digamos, Japón te pone fábricas en toda la región, China ofrece intercambios comerciales atractivos. La verdad que lo que ofrece Estados Unidos, y por eso fracasó el ALCA, y el resto requieren dirigencias locales absolutamente entregadas desde el punto de vista ideológico y cultural, es que no ofrecen nada. Yo hago siempre una pregunta contrafáctica, por supuesto imposible de demostrar, que es, ¿qué pasaba si a esa reunión, a esa cumbre de Mar del Plata, llegaba Estados Unidos con 400.000 millones de dólares diciendo, quiero un tratado, pero sé que tengo que nivelar la región, así que ofrezco obras públicas, ofrezco puentes, ofrezco canales, ofrezco autopistas? No sé qué pasaba, pero no lo hacen. Pero no lo hacen, y no lo hacen, y no lo hacen, y en ese sentido no se comportan como potencia hegemónica, sino como potencia dominante. Entonces hay un problema, una contradicción entre lo que Estados Unidos quisiera a nivel de subordinación regional, que es mucho, con dirigencias locales en cada uno de los países que están entregadas a los norteamericanos, pero que no ofrecen nada en el sentido de, bueno, y ahí vienen los chinos con su valijita, y están los puentes, están las represas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una contradicción entre no ofrecer nada y querer que no se metan otras potencias en la región. Vamos a darle la palabra a Arturo. ¿Vos querías hacer una pregunta? Sí. A ver, ahí te alcanza el micrófono. Gracias, Cris. Gracias. No, un comentario muy breve quería hacer. Creo que Claudia tiene razón, que efectivamente hay un proyecto actualmente y tiene esa capacidad de hacer un proyecto, saben dónde quieren ir, pero también estoy de acuerdo con Ricardo de que este regreso del neoliberalismo está atado con alambre, o sea, no pueden recuperar la legitimidad o la hegemonía que tuvieron los 90. Por eso es muy posible que este ciclo se acelere mucho y sea breve, o sea, no solo en Brasil y Argentina, sino incluso en Perú o la misma Colombia, que es un país tradicionalmente liberal. Hay una caída en menos de un año de la aceptación del presidente, o como dicen, del subpresidente, porque el que manda es Uribe, realmente, el presidente. Bueno. O sea, efectivamente este ciclo posiblemente sea breve, del retorno al liberalismo, y posiblemente, y esperamos, que haya un retorno también de los gobiernos nacional populares. Y ahí surge un poco el problema. O sea, los gobiernos nacional populares llegaron al gobierno sin hoja de ruta previa. Llegaron apagando incendios. Y llegaron apagando incendios y se encontraron con contradicciones que son parte del ejercicio mismo del gobierno y en cierto sentido del poder. Contradicciones como que en el Estado entre eficiencia y militancia, o en la economía entre acumulación y redistribución, o incluso en la política internacional entre globalización, poder político y desarrollo nacional. Contradicciones que fueron pensadas hace 50 años, no han vuelto a ser pensadas en este contexto, y ahí está siempre el pánico del péndulo. El péndulo es el que hablaba Diamond, el péndulo entre los gobiernos liberales y los gobiernos populares. Y es ahí entonces donde creo que es importantísimo el papel de los intelectuales que están pensando estos nuevos procesos, los gobiernos nacional populares ya más allá de apagar incendios, ¿verdad? Y quería concluir felicitando a Flaxo, porque creo que es uno de los centros donde se está pensando estas nuevas posibilidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. No sé si quieren hacer algún comentario. Con este comentario, Arturo, que... No, solo decir que ojalá tenga razón Ricardo. Vamos a dar por finalizada esta jornada. Los invitamos a todas y a todos a pasar al aula 2 para participar, compartir un brindis. Ahí mañana a los compañeros y compañeras del primer año los esperamos en el aula 2, donde ahora va a ser el catering. Y a los compañeros y compañeras del segundo año que están allá atrás, recuerden que las materias comienzan la semana que viene, ¿sí? No mañana. Así que bueno, muchas gracias a todos y todas por estar.